Buenas noches, nos encontramos desde el noticiero Unilibre para informar el día de hoy acerca de un tema que ha sido bastante controversia en la historia colombiana, que es el Bronx. El Bronx era un centro de expendio de drogas en el cual ocurrían muchas más cosas aparte de esto. Para poder discutir de este tema y conversar e informarnos, trajimos algunos expertos para conversar al respecto. Primeramente tenemos a nuestra doctora Laura. Entonces, Laura, tú nos vas a hablar acerca de la desmantelación del punto de expendio y de la operación Troya. Bueno, buenas noches para todos. Efectivamente, a esta desmantelación se le llamó la intervención Troya. Se realizó el 10 de agosto del 2016 a las 7 en punto de la mañana. Más de 2.000 uniformados entre policías y militares ingresaron al Bronx. Desmantelamos cartuchos, desmantelamos eh, caletas, túneles. El Bronx era una organización muy efectiva en donde encontramos prostitución de menores de edad, encontramos toda clase de drogas. Sabemos y somos conscientes que durante el proceso, durante el operativo, se escaparon un montón de cabecillas, porque tenían construidos 200 metros de hasta 200, túneles de hasta 200 metros. Cabe aclarar que esta es una de las ollas más grandes que estaba en Bogotá, y además de eso estaba a tan solo 800 metros del gobierno de Colombia. Muchas gracias, Laura. Vamos a hablar un poco también acerca de la corrupción, ¿no? Porque es algo sorprendente también que ese sector se encontraba justo básicamente al lado de la casa de Nariño, 800 metros, por lo cual la gente se puede preguntar qué es lo que sucedía, por qué no hubo una acción por parte del gobierno, de la policía. Entonces para ello tenemos a nuestro estimado Juan Carlos. Carlos, muchas gracias por la invitación aquí al noticiero. Sí, yo vengo a hablar de la participación del Estado en todo este entramado de corrupción que fue el Bronx. Como ya la experta Laura lo mencionó, la corrupción fue algo que facilitó mucho pues el desarrollo de toda la actividad criminal que se ve en este sector de la ciudad. En particular, alguien de que se puede hablar de la policía es del ex coronel Gerardo Rivera, que fue comandante de la estación de Mártires en la época del gobierno de Peñalosa. Y este policía, junto a otros tres integrantes de la fuerza, ya están sindicados de delitos como cohecho, microtráfico y concierto para delinquir, imputados por la fiscalía. Ya se encuentran bajo medida de aseguramiento. Y este es otro caso en el que podemos ver cómo el Estado es partícipe nuevamente de actividades criminales. No solamente el Bronx es un escenario, el conflicto armado colombiano ha sido un escenario en el que el Estado ha estado presente todo el tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, siento que como país tenemos que tomar acciones y reconocer que nuestro Estado, nosotros como país, debemos hacer algo para evitar todo este tipo de comportamientos, más que todo por parte de nuestro gobierno. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad que este tema es preocupante y pues no es todo aún, ¿no? Hay muchas cosas más que ocurrieron allí adentro, de las cuales también nuestro invitado Diego Bonilla nos va a hablar un poco. Claro que sí, buenas noches a todos Buenas televidentes. noches. Resulta que el Bronx tenía códigos interinos, los cabecillas, con estos controlaban sus drogas, la prostitución y las torturas. Si encontraban un policía infiltrado, lo torturaban, echándolo a cuartos encerrados con 10 perros y los arrastraban en el piso y también los encadenaban a la pared para filtrar información. Secuestraban a las niñas en la calle, incitándolas a chiquitecas, y las drogaban, luego las violaban y las ponían a trabajar a sus órdenes. Y por último, los violadores, los vendedores de drogas, se expendían por todo el Bronx, incitando pues a las muchachas a entrar a sus fiestas, sobre todo a la Casa Azul. Wow, muchas gracias. Entonces, de hecho, esto lo podemos ver, tenemos algunos videos, ¿no? Algunas fuentes de estos casos en los que se ve cómo se mueven estas personas, cómo incitan a las jovencitas, cómo venden las drogas, especialmente en un documental que estaban Los Informantes, ¿no? El cual también. Con un especialista del CTI se investigó muy bien y se encontraron rastros en el piso de sangre y se encontraron también pedazos de ropa en el piso. Muchas gracias, Diego. Bueno, y por último tenemos
nuestra doctora Verónica, la cual nos va a hablar acerca de lo que ocurrió después del Bronx, después de que esto se dio por terminado el operativo Troya, ¿no? Carlos, gracias. Buenas noches. Pues no todo es malo en medio de toda esta tragedia que ocurrió. Ya han pasado más o menos 7 años desde que se desmanteló el Bronx y se está realizando una actividad cultural que se terminará más o menos el siguiente año, en 2 años. Se llama Bronx Distrito Creativo y se va a desarrollar toda una transformación urbana a partir del arte. Toda esa zona donde estaba el Bronx en su mayoría se destruyó. Lo único que quedó fue una casa en la esquina que es como simbólica de todo lo que había allí, y es donde va a ser el ingreso a todo lo que se va a hacer ahí en la parte artística y cultural. Muchas gracias, Verónica. Entonces podemos concluir de estas cosas varios puntos, ¿no? El primero es que, como decía nuestro compañero Juan Carlos, nuevamente la policía tiene que ver con estos casos. Entonces tenemos que ser conscientes de la realidad de nuestro país, y también debemos ser conscientes de qué podemos hacer al respecto, de qué podemos hacer como sociedad para cuidar a nuestros hijos, para cuidar a las personas que nos rodean y de poder mejorar y progresar como pueblo. No sé si alguno de ustedes tenga alguna opinión final. Yo creo que para desmantelar ese tipo de acciones en este país tercermundista, desafortunadamente, tenemos que empezar desde raíz. Considero que la educación es una de las fuentes más importantes para evitar que estas cosas sucedan, ¿sí? Nosotros deberíamos poder tomar eso como primicia, como algo supremamente importante, y yo creo que en base a eso, si mejoramos nuestro sistema de educación, podríamos evitar esto y muchísimas más desafortunadas situaciones que han pasado, pues.